En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues continúa la confrontación entre los judíos y nuestro Señor en el Evangelio, misma que concluirá con su arresto y la condena para ser crucificado. Entonces, en el Evangelio tenemos esto de que los judíos cogieron piedras para apedrear a Jesús. En realidad, estas fueron las demostraciones de agradecimiento que Jesús recibió de los hombres. Esto fue lo que el cielo le dio en pago al ejercicio de su ministerio, de ser Salvador de los hombres. En una parte le tratan de samaritano y energúmeno, y en otras cogen piedras para tirarle. Entonces este fue el modo que pasó el Hijo de Dios todo el tiempo en su vida mortal, siempre hecho el blanco de la más obstinada contradicción, sin hallar más que corazones insensibles a sus beneficios y rebeldes a sus verdades, y sin haber él jamás manifestado la más leve señal de impaciencia ni la menor queja. Y nosotros, que somos sus discípulos, en cuanto llega la más leve dificultad que experimentamos en la práctica de la virtud o en la vida cristiana, todo se vuelve quejas y murmuraciones. En cuanto dejamos de sentir los consuelos sensibles que suavizan los trabajos que encontramos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, muchas veces turbados y faltos de ánimo, casi estaríamos tentados a abandonar a Dios y volvernos al mundo como todos los demás, como si el mundo fuera un dueño más amable y cómodo. En otras palabras, no quisiéramos hallar en el servicio a Dios sino el consuelo y la suavidad. Por eso el Señor nos ha dicho que el reino de los cielos se conquista a título de esfuerzo y que solo los violentos lo arrebatan. Por lo tanto, todas las dificultades que experimentamos en el servicio a Dios nos han de servir para probar nuestra paciencia, nuestra fidelidad. Porque la realidad es que muchas veces sentiremos la pesadez del yugo sin sentir la suavidad de la gracia que le aligera. Y es que la virtud se opone directamente a nuestros antiguos gustos y a nuestras primeras inclinaciones. Esto es lo que debemos esperar en el servicio de Dios, porque este es el tiempo de nuestros combates y de nuestras pruebas. El tiempo de la felicidad y de la paz llegarán después. Entonces, dos cosas hemos de considerar el día de hoy. La primera es que son inevitables en esta vida los disgustos y las dificultades. Y en segundo, que estos disgustos o estos trabajos que acompañan a la vida cristiana no son tan difíciles como nos imaginamos. Entonces digo primeramente que en esta vida son inevitables los trabajos. Esta es la condición de la vida. Y es que las cosas son así porque el hombre nació para gozar de Dios con toda plenitud. Entonces, no encontrando gusto en esta tierra, esa es la causa primera de los trabajos y de las dificultades. Porque si fuera posible ser felices en esta tierra, sin duda lo seríamos, sirviendo a Dios. Si la virtud siempre estuviera acompañada de consuelos y de alegrías, eso ya se constituiría en una recompensa temporal y al final solo nos buscaríamos a nosotros mismos en vez de buscar a Dios. Así las cosas, el Señor no tendría sino adoradores interesados que le servirían no por llevar su yugo, sino para disfrutar tranquilamente de su gracia.
Entonces, los justos viven de la fe. La fe, pues, espera sin poseer todavía. Para los cristianos, todo es futuro. Su patria, sus bienes, su herencia, su reino, todo es futuro. Nada de lo presente es para nosotros. Este es el tiempo de las tribulaciones y de las amarguras. Esta vida es un desierto y un país extraño. Es cosa injusta, entonces, el buscar alegrías en un lugar en donde todo aviva el conocimiento de nuestras miserias, en donde vivimos rodeados de escollos, en donde estamos entregados a 1000 enemigos, en donde nuestros pasos pueden ser caídas, en donde todos nuestros días están señalados con alguna nueva infidelidad. Entonces, esta vida se compone de días de luto y de tristeza. Los días de paz y de alegría vendrán después. En segundo lugar, decía que los trabajos de la vida no son tan amargos como nos imaginamos, porque en realidad la dificultad en la práctica de la vida cristiana solo viene del desorden de los sentidos y de las pasiones. ¿Sí? Toda dificultad en la vida cristiana viene del desorden de los sentidos y del desorden de las pasiones. Esta es la primera dificultad, porque nuestros sentidos y nuestras pasiones están al servicio del amor propio. En segundo lugar, aún cuando la virtud no nos libre de las aflicciones y desgracias de esta tierra, a lo menos la suaviza, somete nuestro corazón a Dios, nos hace besar la mano que nos castiga y nos descubre en los golpes con que el Señor nos aflige los remedios de nuestras pasiones o las justas penas que merecen nuestros delitos. En tercer lugar, aquellos trabajos o dificultades de la vida cristiana no consisten en realidad más que en reprimir unas pasiones que no hacen otra cosa más que hacernos infelices. Y esa es la raíz de todas nuestras penas. Entonces, las dificultades y trabajos, al mismo tiempo que nos disgustan, nos purifican. Y al mismo tiempo que nos punzan, nos sanan. Entonces dice San Agustín, nosotros mismos somos los que hacemos la virtud o la vida cristiana desagradable. Y en realidad, de lo que nosotros nos quejamos es nada en comparación con las dificultades que sufrieron los primeros cristianos. Lo sacrificaban todo a las máximas del Evangelio, sus bienes, su reputación, su fortuna y su vida. Corrían a los suplicios para confesar a Cristo. Pasaban sus días en cadenas, en prisiones, en oprobios y en trabajos. Y ninguno de ellos se quejaba de esas cosas. Al contrario, se gloriaban de sus tribulaciones y se consolaban de la bienaventuranza eterna. Miraban como ganancia el perderlo todo por Cristo. Desterrados, perseguidos y arrojados de su patria, no tenían más asilo que las cuevas o los cementerios, pero creían que esto era comprar a poca costa la gloria de ser discípulos de Cristo en medio del mundo. Y nosotros, en cambio, en medio de tantas comodidades, rodeados de tanta abundancia y de tanta prosperidad, nos quejamos todavía de que es cosa difícil ser buenos cristianos y casi queremos convencernos de que Dios pide demasiado a sus criaturas. Sirvamos a Dios como Dios quiere ser servido, no como a nosotros nos parece cómodo. Agradezcámosle a todo a Dios las dificultades y las alegrías, los consuelos y las penas. Lo principal no es el hallar gusto en servirle, sino en servirle con fidelidad. ¿Qué alegría, por ejemplo, puede tener el
que es enemigo de Dios? ¿O qué gusto puede experimentar el que no tiene en su corazón sino la inquietud y la amargura de la culpa? Solo el temor de Dios puede calmar nuestras molestias y suavizar nuestras tristezas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.